Queridos estudiantes, hoy vamos a realizar nuestra práctica virtual de obtención y estudio del aceite esencial de clavo de olor. Tengo aquí en mis manos algunos paquetes de esta especia, que es una especia oriental, que es muy conocida porque se utilizaba antiguamente y tradicionalmente como un anestésico local, es decir, era bastante común quizá en algunas de nuestras casas. En el momento en que tuviésemos un dolor de muela, utilizar una de estos clavos, uno de estos pequeños frutos, para ponerlo en el diente o en la superficie que nos doliese, porque en definitiva generaba una calma, una anestesia local muy suave. Esto es debido a una sustancia que posee el clavo de olor, que se llama eugenol, y precisamente es la que intentaremos estudiar hoy. ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son sustancias volátiles que provienen sobre todo de muchas plantas, de especies vegetales, las cuales han tenido durante la historia muchísimos usos tradicionales, usos aromáticos, usos para poder también incluso generar una protección contra bacterias, contra la colonización de hongos en alimentos. Y el aceite esencial como tal es toda aquella fracción que tiene una planta, una especie vegetal o una parte de una planta, que puede ser volatilizada, que puede ser arrastrada de la planta. Normalmente las especias, todas las que usamos en cocina, tienen un aroma, y estos aromas son los que normalmente se desprenden y forman lo que podemos denominar aceites esenciales. De hecho, pues el objetivo de nuestra práctica de hoy en nuestro curso es el poder generar, el poder llegar a obtener un aceite esencial. ¿De qué? Pues del clavo de olor. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer hoy para poder obtener este aceite esencial será realizar el peso, obtener el peso. En principio, en nuestra práctica dice que 50 gramos, vamos a poner un poquito más, unos 70 gramos de clavo de olor para poder luego medir los rendimientos. Entonces, lo primero que siempre hacemos cuando hacemos productos naturales es establecer el peso de la sustancia natural, del producto natural con el que vamos a trabajar. ¿Qué tenemos acá? Pues nosotros lo que tenemos aquí son clavos de olor. Entonces, esta especia es en definitiva una especia de olor muy fuerte, de aroma muy fuerte, de la cual queremos obtener su esencia, su aceite esencial. Vamos a pesar. Vamos a intentar cantidad adecuada de la especia. Aquí se supone que estos paquetes vienen, vamos a comprobarlo, son de 25 gramos. Si parece ser verdad, más de 25 gramos, 5,50. Ya la especie empieza a soltar su aroma. El clavo de olor es muy característico, un aroma muy particular, para mí agradable, a lo mejor para algunas personas es agradable. Ya tenemos más de 25 gramos, sí, 51, y vamos a pesar exactamente, vamos a usar 60 gramos. Vamos a trabajar entonces con 60 gramos de esta especie. Bien, bueno, existen distintas formas de obtener un aceite esencial. Las tres formas básicas con las que contamos
La primera se llama hidrodestilación, la segunda se llama arrastre por vapor y hay una más moderna que se llama obtención con fluidos supercríticos. Hoy vamos a utilizar en esta práctica la hidrodestilación. ¿Qué significa la hidrodestilación? Que entran en contacto la especie vegetal con agua destilada, están en un contacto mutuo y se genera pues, por calor una corriente de vapor al interno de pues, un balón en el cual va a permitir, por cuestiones físico-químicas, va a hacer que las sustancias más volátiles de nuestra especie, en este caso de nuestro clavo de olor, sean arrastradas, sean destiladas con el vapor de agua. La diferencia con la destilación por arrastre con vapor es que fundamentalmente la planta no entra en contacto con el agua líquida. Esto ofrece ciertas ventajas, por ejemplo, evitar que haya procesos de degradación. Y finalmente, la obtención por fluidos supercríticos implica el uso de una sustancia más bien inerte, como es el CO2, pero en condiciones supercríticas, de tal manera que está en estado líquido y esta sustancia genera la extracción. Es como si fuese una extracción por solvente, ¿no? Hay otras formas de obtener los aceites esenciales, sin embargo, vamos a hablar de ese tema el próximo bimestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a explicar ahora? Pues vamos a explicar primero el equipo. El equipo es un equipo sencillísimo de hidrodestilación en el que contamos pues fundamentalmente con un balón en donde va a ir nuestra especie vegetal, nuestra muestra vegetal cubierta con agua destilada. Pues tenemos toda la parte de destilación, tenemos pues un cuello siempre o elaborado en vidrio que está perfectamente ajustado, es decir, con vidrio esmerilado. Luego tenemos un condensador. ¿Qué hace este condensador? Pues precisamente como por aquí va a ir una mezcla de vapor y aceite esencial, el condensador lo que hace es bajar súbitamente la temperatura de ese vapor para que nuevamente ese vapor vaya y se genere una sustancia líquida. Y finalmente tenemos un balón recolector. Ese balón recolector es el que va a recoger nuestro aceite esencial. ¿Qué ocurre normalmente con los aceites esenciales? Los aceites esenciales no son solubles en agua, normalmente. Lo que pasa, hoy vamos a justamente hacer una excepción. En el caso del clavo de olor, lo que pasa es que es parcialmente soluble y por eso se nos va a formar una emulsión y por eso necesariamente debemos hacer un paso ulterior al desarrollar el proceso. Entonces, recuerden, no son solubles, pero no siempre. Es decir, hay ocasiones en que ciertos compuestos aromáticos son parcialmente solubles en agua y, como nos va a ocurrir hoy, forman un estado de emulsión. Recuerden, emulsión es un estado de no mezcla perfecta entre dos fases líquidas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Recuerden que hemos pesado pues fundamentalmente 60 gramos de este clavo de olor. Aquí tenemos nuestra fuente de calor y también tenemos pues una fuente de enfriamiento, que es agua fría, que está en contracorriente con el flujo del vapor. Entonces vamos a ver si no es fácil, meterlo así. Vamos a meterlo aquí vamos a retirar esto un momento. Retirar fundamentalmente esta partecita un momento para poder poner dentro nuestro clavo de olor, asegurarnos de que caiga todo dentro, cómodo, pero vamos a hacerlo poco a poco, agregar nuestro clavo de olor a nuestro balón de destilación. gramos, recordemos, vamos a usar 400 mililitros de agua destilada para evitar
o proveer que el agua sea lo más pura posible y no tener interacción con las sustancias que se van a aislar dentro de fundamentalmente acá en todo tenemos aquí unos pequeños estos, pero ya están todos dentro. Entonces vamos ahora sí a cerrar nuestro sistema. Recordemos que esto es nuestra fuente de calor, nuestro balón, y ahora vamos a buscar nuestro sistema de destilación. Entonces, recordemos, tenemos que agregar el agua, entonces, y esto tiene que estar bien asegurado, que no se mueva, para evitar cualquier tipo de proceso que pueda provocar roturas en nuestro sistema de destilación. Hemos dicho, vamos a agregar 400 ml de agua, vamos a ajustar, aquí tenemos un poco más, vamos a ajustar hasta tener los 400. Realmente la cantidad de agua es algo relativo. En principio, si hay más agua, va a generarse mayor contacto entre el agua y la sustancia que queremos extraer. Por tanto, en principio debería haber un mayor rendimiento. El problema es que después también vamos a obtener mucha más, de los mismos 400, vamos a obtener muchísima más emulsión, y por tanto esto luego dificulta el trabajo posterior de obtención del aceite esencial. Vamos a agregar el agua dentro de nuestro sistema. Dentro de nuestro balón, de nuestro hidrodestilador, nos damos cuenta evidentemente que hay una gran cantidad de clavo de olor contra una cantidad de agua relativamente pequeña, pero pensamos que es suficiente para que se genere el flujo de vapor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a poner como control pues la temperatura, que es una de las variables que vamos a medir, la temperatura de ebullición. El momento que nos ayude, que nos permita medir la temperatura del vapor. Recordemos, para poder medir la temperatura del vapor, el bulbo debe estar justamente en esta posición, el punto en el que se sobrepasa de un lado a otro. Y bueno, ya tenemos todo listo para poder desarrollar nuestra obtención de aceite esencial. ¿Qué nos faltaría? Pues encender el equipo, y tenemos que esperar una cierta cantidad de tiempo. Vamos a encender el equipo, a conectar el equipo eléctrico, vamos a ponerlo a una temperatura pues, que nos permita que haya ebullición. Por lo menos tenemos probablemente que poner unos 20 o 30 grados más de la temperatura de ebullición del agua para que se genere el proceso de extracción y de ebullición. Y luego, ya está subiendo la temperatura, luego le controlaremos y luego vamos a abrir el agua con un flujo mínimo es suficiente. Le abrimos el agua del condensador. Entonces, de esa manera podemos iniciar nuestro proceso de obtención del aceite esencial.
ha llegado el momento de terminar con nuestra extracción, con la obtención del aceite esencial. Como se dan cuenta, lo vamos a apagar. Extracción. Nuestra manta calefactora la apagamos para que empiece a darse el proceso de enfriamiento. Vamos a esperar unos poquísimos minutos y de paso pues vamos observando qué es un poco lo que ha ocurrido. Si nos damos cuenta, pues tenemos ya una emulsión. Esta emulsión pues es la que posee, la que tiene el aceite esencial, es decir, hay una mezcla entre el agua y el aceite esencial. Y pues a continuación tenemos que fundamentalmente recuperar nuestro aceite esencial. Entonces pues vamos a esperar unos minutos para que se enfríe nuestro sistema y podamos continuar con el proceso de obtención de nuestro aceite esencial. Y en este momento pues que podemos observar que fundamentalmente ha habido una extracción completa del clavo de olor. Ha perdido su color, se ha formado una sustancia en la parte acuosa, el agua donde se ha dado la hidrodestilación. Pues seguramente se han extraído no solo los compuestos volátiles, sino también en el agua los compuestos que son afines a ella, dando una solución de color oscuro. Y fundamentalmente pues aquello que se ha volatilizado pues, es una mezcla entre el agua, el vapor de agua, y nuestro aceite esencial, que ha emulsionado. Una pequeña parte de la sustancia, yo lo puedo observar aquí, ha quedado en la parte superior, que no se ha disuelto, pero la mayor parte realmente está completamente emulsionada. Muy bien. A continuación vamos a realizar la extracción del aceite esencial de esta emulsión que se ha formado, esta mezcla entre agua y el aceite mismo. Primero vamos a medir más o menos qué cantidad obtuvimos. Al final, logramos destilar para que lo tengamos como dato, pues aproximadamente 137, 138 ml de nuestra sustancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el éter dietílico, sea para limpiar y recuperar al máximo. Es un solvente bastante volátil. Primero, para recuperar al máximo lo que podamos de aceite esencial, y vamos a hacer una extracción 3 veces de la parte acuosa. Ya verán qué es lo que ocurre a la hora de obtener el aceite esencial. Si se dan cuenta, el éter no se mezcla con el agua, y realmente lo que está haciendo es únicamente mezclándose con la fase orgánica, es decir, con nuestro aceite esencial. Vamos a agregar, y ahora lo que vamos a hacer es agregar una cantidad mayor de este. Lo voy a hacer así por ahora. Vamos a agregar aproximadamente unos 100 ml 3 veces para poder obtener, les habíamos dicho que aquí está en 137, aquí está en 140, y para poder obtener la extracción que nos interesa en nuestro embudo de captación. Entonces, bueno, pues aquí agregué, por ahora no observamos nada. Vamos a observar porque el éter dietílico es bastante volátil, y vamos a hacer un proceso de extracción líquido-líquido, ¿no? Entonces, esto, como es bastante volátil, es mucho mejor que hagamos un proceso
que nos permita la extracción de nuestro aceite esencial. Normalmente hay formas, si queremos romper por ejemplo la emulsión, porque si nos damos cuenta la emulsión se sigue sin romper, en la parte inferior sigue habiendo una parte acuosa, emulsionada. Se puede utilizar en ocasiones, por ejemplo, sal para promover la ruptura de la emulsión. La sal se va a quedar siempre en la fase acuosa, nunca se va a quedar en la fase polar, y va a permitir pues que se desarrolle la extracción de manera tranquila. Bueno, vamos ahora a recuperar por un lado la parte acuosa. Vamos a recuperar la parte acuosa, vamos a recuperar aquí para volverla a poner allí. Y por otro lado vamos a recuperar la parte de heterogénea, que es la que, en donde pensamos que está pues nuestro aceite esencial. Aquí nos estamos dando cuenta si la emulsión no se rompe, porque seguramente hay otras cosas. Necesitaremos probablemente otros solventes. Vamos a probar a continuación con otros solventes. Tenemos nuestra parte acuosa y aquí vamos a recolectar la fracción de éter etílico, y es nuestro aceite esencial. Esta fracción, no crean que está limpia, todavía tiene agua, posee agua, porque en definitiva el éter también tiene una cierta afinidad con el agua, por eso utilizaremos un desecante para que se pueda dar una separación perfecta del agua del aceite esencial y tener una purificación adecuada de la misma. Bien, esta fue nuestra primera, haremos 3 con este, si la otra vez con otra parte acuosa. Y otra vez le pondremos una cantidad de aproximadamente 100 ml de éter para promover que lo que está en la parte acuosa, de manera preferente, se dirija hacia la fracción orgánica. Nuevamente vamos a hacer el proceso para que entren en contacto las dos fases. Bueno, pues nos damos cuenta de todas formas, ya que la fase acuosa está cada vez menos emulsionada. Aquí ya tenemos nuestro aceite esencial, que de todas formas se observa que también tiene agua, clarísimo, que no tiene un color translúcido. Entonces, este proceso lo haremos durante 3 veces. Si vemos que todavía tenemos emulsión, pues utilizaremos otro solvente y vamos a intentar usar clorometano para poder hacer también una última extracción y recuperar al máximo nuestro aceite esencial.
Muy bien, vamos a continuar. La tercera extracción que vamos a hacer, la vamos a hacer con diclorometano. Fíjense que ya tenemos una solución mucho menos en nuestras dos primeras extracciones con éter etílico. Ya nos ha dejado una solución acuosa mucho menos emulsionada. Eso significa que los compuestos han pasado del agua al cloroformo, ahora vamos al éter etílico. Ahora vamos a utilizar el diclorometano. Se van a dar cuenta de algo: el éter etílico quedaba en la parte superior, en cambio el diclorometano, por tener una densidad mayor, queda en la parte inferior. Entonces nos damos cuenta que está igual. Observamos perfectamente la formación todavía de nuestra emulsión, y vamos a hacer nuevamente un proceso de extracción, de separación líquido-líquido. Entonces, de la misma manera, intentar que la mayor parte de la sustancia que está en la fase acuosa pase a la fase de diclorometano. En este caso está en la parte inferior. Aquí estamos acumulando bien pues la parte de éter etílico. Si se dan cuenta, el diclorometano es mucho más eficiente. Fíjense cómo ha extraído bien toda la parte que estaba emulsionada, con lo cual eso podemos también concluir en un mejor solvente para poder hacer una extracción, por lo menos de este aceite esencial en particular, es el diclorometano. Fíjense cómo ya se destruyó completamente la emulsión que estaba en el agua. Recordemos que ahora el agua está en la parte superior. Entonces ahora ya con esto vamos a hacer nuestra tercera extracción. Haremos una cuarta por seguridad para recuperar al máximo nuestro aceite esencial. Entonces aquí, ¿por qué metemos esto aquí? Porque aquí tenemos la fase de diclorometano, nuestra fase polar. No hay problema que se mezcle con otro solvente. Igual los tenemos que retirar a los dos, y de hecho los tenemos que secar también a los dos. Entonces hacemos este primer paso. Fíjense que ya podemos incluso saber así medianamente de la fase acuosa qué volumen tenemos. Ahorita estamos como en 130. Recuerden que teníamos 137 ml, con lo cual, claro, una parte tanto de agua como de aceite esencial se ha pasado por acá. Vamos a intentar agregar una pequeña cantidad más de diclorometano para terminar de hacer el proceso mucho más de diclorometano para terminar de hacer el proceso de extracción. Para recuperar al máximo nuestro aceite esencial. Entonces, pues ya tenemos una buena extracción, recuperar al máximo el agua de nuestro aceite esencial y tenerlo en la fase de diclorometano. Bueno, entonces sí, nos queda únicamente recuperar pues otra vez nuestro diclorometano. La fase acuosa ya la desecharemos y únicamente vamos a trabajar con dónde está nuestro aceite esencial. Pero antes de evaporar el solvente que está aquí, pues tendremos que trabajar, tendremos que secar, porque recordemos que esos solventes también absorben agua, retirar todo el agua posible ¿y cómo se hace esto? Pues lo vamos a hacer a continuación con el uso de sulfato de sodio anhidro, una sustancia inorgánica que lo que hace es entrar en contacto directamente con el agua. Como es anhidro, se hidrata y retira por tanto las moléculas de agua que puedan estar en nuestro solvente y por tanto en nuestro aceite esencial. Ahí está. Ahí
más o menos quedaron 128 ml, o sea, hay una recuperación bastante buena. Seguramente tenemos una buena cantidad de agua aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente esto no se pesa, esto se hace un poco a ojo. Se agrega el sulfato de sodio anhidro, el cual lo que va a ocurrir es que va a reaccionar. La reacción realmente no se nota. Reacción. Va a reaccionar poco a poco con nuestro solvente, va a retirar el agua. Y fíjense, ya lo podemos notar desde ya, aunque lo vamos a dejar unos minutos más, se va a hacer translúcido. Muy bien, pues ahora a continuación vamos a dejar esto 20 minutos para poder continuar con el proceso de obtención del aceite esencial. Tenemos aquí, hemos dejado unos 20 minutos en nuestros solventes, clorometana y éter etílico con nuestro aceite esencial. En extraer nuestro aceite esencial lo hemos dejado en presencia pues de sulfato de sodio anhidro para que pueda retirar las moléculas de agua y estas no se vayan al siguiente proceso. Entonces vamos a filtrar, vamos a continuación a filtrar. Filtrado simple. Y vamos a ir haciendo el proceso de evaporación al vacío. Esto con el fin de que de retirar el solvente sin tener que retirar o sin hacer que se vaya el aceite esencial. Trabajamos al vacío, pero necesitamos trabajar a una temperatura relativamente alta para evitar que nuestro aceite esencial se vaya. Como el balón es de una cierta dimensión y tenemos quizá unos 400 ml de sustancia, tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Así podemos ir poniendo una cantidad limitada, un poco más, de el solvente que posee el aceite esencial. Vamos a ver otra operación que es importante, que es bastante común en el trabajo con química de productos naturales, que es la rotaevaporación, que espero que ustedes mismos realicen en pocos días, y que consiste en someter a vacío y a rotación a una mezcla solvente. Entonces, al someterse a vacío hace que la presión parcial de los solventes baje, de los líquidos baje, y permite que a una menor temperatura, muchísimo menor, se dé un proceso de secado. Vamos a acercarnos un poquito más para solo mostrarles el proceso de rotaevaporación. El rotaevaporador está unido a una fuente de vacío, que es una bomba de vacío que está en la parte inferior del laboratorio, y pues fundamentalmente lo que se hace es primero pues que se genere un proceso de rotación, y luego de ese proceso de rotación se va a generar un proceso de vacío. Entonces el vacío aquí es bastante manual, lo abrimos poco para evitar que haya pérdidas, y pues nos vamos a dar cuenta, bueno, el agua está muy bien. Se va a empezar a generar una evaporación de nuestra sustancia. Vamos a dejar por acá, les voy a mostrar en cámara rápida cómo trabaja este equipo. Podemos ver que tenemos un aceite esencial, ya tenemos todo el aceite esencial, pues ya está completamente seco. Ahora lo que vamos a proceder es a pesar para que se pueda medir el rendimiento.
Bueno, el balón vacío pesaba 126.02, mientras que el balón ahora pesa 128.60. Con esto podemos calcular en peso cuál es la cantidad de aceite esencial que hemos obtenido en nuestra práctica de hoy. Bueno, no queda más que esperar al siguiente proceso, donde vamos a hacer un análisis de este aceite esencial. Bueno, muchas gracias y que estés muy bien. Queridos estudiantes, a continuación vamos a hacer el análisis del aceite esencial que obtuvimos, nuestro aceite esencial de clavo de olor. Para tal fin vamos a hacer una inyección en un cromatógrafo de gases que está acoplado a un detector de ionización de llama. Con esto terminamos el desarrollo de la práctica. Yo les enviaré a través de internet pues todos los datos también que obtengamos en este cromatógrafo. Ahora les voy a mostrar qué es lo que haremos, cómo se inyecta y finalmente cuáles son los resultados que obtenemos. Bien, vamos a inyectar 1 microlitro de una solución que preparé preliminarmente y que tiene 10 microlitros del aceite esencial en un disolvente. El disolvente elegido fue ciclohexano. El aceite esencial, vamos a iniciar ahora. Vamos a inyectar aquí en nuestro inyector. Estudiantes, con esto damos por finalizada la práctica. Recuerden revisar la documentación que está en el entorno virtual para poder terminar de manera adecuada la práctica, hacer un buen informe, con lo cual ustedes empiezan a tener capacidad para poder caracterizar, en este caso, un ingrediente natural como es el aceite esencial del clavo de olor, con el cual ustedes como ingenieros químicos podrían elaborar distintos productos, entre ellos, por ejemplo, un anestésico local. Nada más, a la próxima, esperando que podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad.